y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Ministerio Pentecostés La Gloria de Dios te invita a sus cultos regulares: martes culto de testimonio, jueves culto de damas o caballero, sábado culto de jóvenes, iniciando a las 5 p.m, domingo ayuno congregacional 10 de la mañana y por la tarde culto congregacional 5 p.m, comprometidos en predicar su palabra, una palabra que transforma, una palabra que da vida, una palabra sin levadura. Pastores generales Juan Víctor Centeno Díaz y Chelsea Obregón, siervos de Jesucristo. Conéctate con nosotros hasta que la gloria de Dios nos consuma. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Ok, muy buenas noches. Doy gracias al Señor que me permite un día más poder estar acá desde cabina de radio de Iglesia Virtual La Gloria de Dios. Dios bendiga a todos los espectadores que se conectan a través de la plataforma de Facebook. Dios bendiga a todos los fieles oyentes, a los que escuchan a través de este programa en esta noche. Dios ha sido bueno, amén, porque nos permite un día más poder reflexionar, poder hablar de su palabra, ya que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es un privilegio para mí ser el instrumento en esta maravillosa noche, ya casi las 8, 9, no sé si tenemos ya el tiempo avanzado, pero que queríamos cumplir, amén, siempre con nuestra responsabilidad de estar acá miércoles, viernes, amén, en esta plataforma y poder llevar una enseñanza, una palabra, esa palabra viva que transforma, que da vida, esa palabra que libera. Y hoy en esta ocasión vamos a predicar la palabra del Señor, o enseñarla de manera de que hoy Dios, ¿verdad? Queremos lo que Dios nos ha transmitido, poderle dar a su pueblo, a todo aquel que tiene hambre, que está conectado y que esté deseoso por escuchar una palabra fresca del Espíritu. Amén. Así que Dios bendiga a todos los que se conectan, los que se van a conectar luego, después de que cerremos, ¿verdad?, el en vivo. Luego vamos a estar descargándolo para luego llevarlo a la plataforma de YouTube, y así usted pueda estar escuchando cada mensaje, cada palabra, y le llegue la notificación, amén, de los mensajes nuevos que están saliendo a través de estos en vivo. Así que Dios bendiga ese pueblo que se conecta en esta maravillosa noche. Saludos a mi hermana Connie, Dios bendiga a mi hermana Diana Carolina Celedón. Ya están muchas personas conectadas, así que vamos a leer la palabra del Señor. Hay un tema muy interesante, muy poderoso hoy, y quiero que usted lo desmenuce conmigo, amén, que coma palabra, porque este tema va a servir como de despertar el discernimiento de espíritu por el ataque primordial que recibe la iglesia del Señor. Yo quisiera que usted, si usted tiene su Biblia allí, o si no, busque allí, vea bien la pantalla y le va a salir el texto. Romanos capítulo 16, verso 17. Estaremos leyendo allí ese texto poderoso. Romanos capítulo 16, verso 17. Y como está escrita la palabra del Señor, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo, a quien yo he orado y le he pedido de que guíe cada palabra que vayan a salir de mis labios hoy, y que sea una palabra del Espíritu para su pueblo en esta noche. Dios bendiga. Dice así, Romanos 16, verso 17. Escribe el apóstol Pablo la carta a los romanos y le dice: mas os ruego, hermanos,
que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Voy a volver a leer. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias en esta maravillosa noche, porque me diste la fuerza, el ánimo pronto para poder estar aquí y poder hoy ser el exponente de llevar esta palabra, Señor. Te pido que sea de bendición para este pueblo que hoy se va a conectar y luego después va a estar escuchando este poderoso mensaje, y que he puesto por título: el perfil de un divisor. Voy a repetir otra vez: el perfil de un divisor. Latentes a los ataques que la iglesia de Jesucristo tiene. La Biblia dice en Efesios, en el capítulo 6, a partir del verso 10, de que estemos muy preparados a las guerras espirituales. Dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes, gobernantes de las tinieblas. Y hay una asignación satánica, diabólica, oscura, que destruye, que está asignada para derribar, para querer apagar, para querer oprimir y perseguir la iglesia del Señor Jesucristo. Satanás ha enviado demonios de altos rangos, amén, poderosos, para poder derribar y destruir las obras que el Señor está realizando en el mundo entero. Porque es que sabe el diablo de que tiene un enemigo dentro del mundo. El mundo, la tierra, esta creación, este globo terráqueo tiene un enemigo. Satanás tiene un enemigo en esta tierra. Y Pablo dice que aquí en el presente tiene la manifestación del hombre inicuo, que quiere decir que hay alguien que estorba la manifestación del anticristo, la operación satánica en toda su plenitud. Y esa se llama la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, el remanente, la iglesia gloriosa, la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia que tiene poder, la iglesia que tiene discernimiento de espíritu, una iglesia que es conducida bajo la dirección del Espíritu Santo, una iglesia que está empoderada de la gloria de Dios. Es una iglesia que tiene una autoridad, está revestida de una autoridad que Cristo le dio. Efesios en el capítulo 1 dice que puso sobre vuestros pies, bajo el estrado de nuestros pies, a Satanás y a todo principado, príncipe de las tinieblas. Ese poder lo tiene la iglesia del Señor. Mas sin embargo, Satanás, aún sabiendo de que tiene un enemigo, que tiene un alcance sin límites en el poder de Dios para poder derribar toda obra perversa de Satanás, está enviando constantemente demonios, operaciones satánicas, para que la iglesia pueda menguar, para que la iglesia, el fuego se apague, para despiar el propósito en la iglesia. Y esto no lo podemos ignorar, porque esto es una realidad. Cuando usted lee las cartas de las 7 iglesias, solamente una, que era la iglesia de Filadelfia, que significa fiel y verdadera. La iglesia de Filadelfia era la única iglesia que mantuvo la palabra de la paciencia, que a pesar de que tenía poca fuerza, Dios esmeradamente le está mandando un mensaje a esta iglesia y le dice que ha abierto una puerta a la cual nadie puede cerrar. Pero vemos las otras 6 iglesias: Pérgamo, Laodicea, Tiatira. Cada una de ellas habían sido afectadas por estos espíritus, por estas destrucciones, por estos movimientos satánicos, y que ninguno de nosotros, como pastores o miembros que tienen una organización cristiana evangélica, que forman parte del cuerpo de Cristo, está excelso. O sea que está propenso a caer en la trampa y no discernir
las maquinaciones de estos espíritus. Y es por eso que Dios nos ha puesto como vigilante, como atalaya. Y Dios quiere que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, nos mantengamos despiertos, mantengamos velando en el espíritu, que nos mantengamos, amén, en el espíritu, discerniendo los ataques que vienen contra la iglesia. Hablar de este tema, llevaríamos 5, 6, 7 temas que tienen que ver con esta rama, pero hoy me quiero enfatizar con la extracción del espíritu de división que es enviado a la iglesia. Y por supuesto que siempre Satanás escogerá a alguien que lleve esta operación malvada. Está enviando a un demonio, amén, que llega a querer oprimir, dividir al cuerpo de Cristo, pero va a usar a un instrumento. Y uno de los primeros características que usted debe entender, que la persona que califica para ser el instrumento de Satanás, para poder dividir un grupo familiar, una iglesia, un concilio completo, una célula, aleluya, una organización completa cristiana evangélica, va a ser una persona que tenga ministerio, alguien que es, amén, que se levanta con talentos, con algunos dones espirituales, alguien que figura una gracia delante del pueblo. No es una persona. El instrumento que Satanás va a utilizar no es cualquier persona. Tiene que ser un hombre de ministerio o una mujer de ministerio, alguien que cargue una gracia, alguien que la gente conozca, que tenga, amén, un realce delante de las personas, pero que esta persona, algo tuvo que pasar internamente desde su corazón. Fracturas, cicatrices, raíces de amarguras que no fueron sanadas, y por ende se volvió una puerta abierta para Satanás ocupar el ministerio de esta persona, ocupar los dones de esta persona, ocupar quizás la virtud con que esta persona le trabajaba a Dios, pero que ahora será un instrumento donde Satanás engaña, amén, donde Satanás usurpa, donde Satanás pone esa semilla, esa cizaña mala dentro de esa persona, que va a ser la herramienta para poder dividir una iglesia. Por eso desde este inicio usted tiene que discernir los pensamientos que está teniendo con la iglesia donde se congrega, la obra donde usted está, qué efecto, qué sabiduría está operando en usted, en qué realiza dentro de la obra de Dios, si lo está haciendo bajo la óptica del servicio o lo está haciendo simplemente para ser visto. ¿Por qué? Porque alguien que va a ser usado, o alguien que está siendo usado para ser el instrumento de división dentro de la obra de Dios, será alguien que tenga un ministerio. Alguien que tenga un ministerio. Y empieza con el primer síntoma, que es la rebeldía, la rebelión. Por eso lo vemos desde el principio, desde que Satanás allá en el cielo, y tenemos texto bíblico como Ezequiel 28 en el verso 14, Isaías capítulo 13 verso 14, que hablan de la rebelión que hubo en el tercer cielo, como Satanás se enorgulleció, la iniquidad, amén, arropó su ser, la maldad contaminó, corrompió su corazón, se halló maldad en su corazón, y dijo dentro de sí: subiré a lo más alto y seré semejante al Altísimo. Satanás estaba, amén, estaba sujeto a Dios, estaba sumiso al Padre, pero llegó y nació la iniquidad, que significa sin adoración. El que estaba encargado para adorar al Padre, para llevar la adoración al trono de la gracia, aleluya, al trono de Dios, el que se paseaba por medio de las piedras de fuego, el que era el querubín protector, amén, ahora estaba adorándose a sí mismo y comenzó a causar la iniquidad dentro de él, una rebelión en contra de Dios, una rebeldía en contra de Dios. Y es por eso que quiero leer Santiago, porque usted tiene que discernir, amén, la atmósfera, los pensamientos que están siendo cruzados, porque pueden estar siendo ministrados
por un espíritu satánico que no está bendiciendo la obra de Dios, no está construyendo, edificando lo que Dios quiere hacer dentro de la iglesia, sino que lo que está haciendo es destruir, amén, desbaratar, dislocar, desviar, remover, destruir totalmente lo que está construido, lo que se está realizando, lo que Dios está respaldando, la gloria de Dios donde se está moviendo. Entró la cizaña, pero entró por alguien. Entró la semilla mala, entró las tinieblas, y alguien está sentado en la mesa. Alguien está hablando el mismo lenguaje de nosotros. Satanás no va a enviar a otras personas de afuera, no, va a usar a los que están dentro, pero va a usar a aquellas personas que están incómodas, aquellas personas que tienen puertas abiertas y que le dejaron entrada a ese espíritu de rebelión, a ese espíritu de rebeldía. Por eso reprenda al diablo, sacúdase el polvo y diga: yo no voy a ser un instrumento de Satanás para yo destruir la iglesia donde yo me congrego. Yo soy una bendición en mi iglesia. Dios me llamó para edificar la iglesia donde Dios me llamó. Dios me llamó y va a usar mis talentos y va a usar los dones que Dios me ha dado y el ministerio que yo me ha dado, y va a reverdecer donde quiera que yo esté, en el tiempo correcto, en el tiempo que Dios quiere, pero no voy a ser un instrumento de división. Aleluya, gloria al Señor. Mire qué poderoso. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 3. Capítulo 3, dice el verso 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero vigile atentamente de dónde es que nace la rebeldía. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón. O sea, estoy dando las características que Satanás va a ocupar, la persona que Satanás va a ocupar para causar la división en una iglesia, ya sea célula, ya sea grupo familiar, ya sea una iglesia general, ya sea un campo blanco, un campo, amén, ya formado, ya sea un concilio completo. La persona que Satanás va a usar tienen estos síntomas: gente que tiene celos amargos, contención en vuestro corazón. O sea, hay incomodidades que no se sanan, que no están sanas. Hay una persona que está totalmente enferma. Dice: no jactéis ni mintáis contra la verdad. Es alguien que siempre se va a levantar contra la verdad, contra lo puro, contra lo santo, contra el fuego. Pero dice el verso que dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Porque donde hay celos, donde hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Porque puede ser que dentro de la iglesia estén pasando problemas internos. Puede ser que estés incómodo por algunas malas acciones que tus líderes están haciendo, que los pastores generales están haciendo. Porque yo creo que Dios puede permitir la separación, puede permitir el disloque, pero cuando el lugar, el centro, la raíz está mal, no hay corrupción, hay tinieblas metidos. Pero cuando la obra es de Dios, cuando el siervo que está dirigiendo es de Dios, la Biblia lo dice: conspirarán contra ti y no vencerán. Dios sabe defender a sus siervos. Los hombres que están íntegros delante de Dios y que son puestos como autoridad en una iglesia, cuando se levanta un divisor dentro de la iglesia, Dios sabe pelear por sus siervos, porque Dios también está defendiendo a su iglesia. Por eso tú tienes que discernir si el motivo de tu separación, de tu división es correcta. Todo aquel que se sale de una iglesia bajo estos síntomas, con celo, con contención, con una sabiduría animal,
con perturbación, porque salen hablando mal del lugar de donde salen, donde se le dio el alimento. Oh, gloria a Dios. Ahí hay perturbación y hay una obra perversa. O sea que Satanás está tomando ventaja. Tú tienes que discernir que el diablo te está usando. Si Satanás está poniendo malos pensamientos contra tus líderes, contra la iglesia donde te congregas, y está causando una rebelión naciendo desde adentro, tú tienes que sacudirte, porque es que Dios no te tiene allí para que tú destruyas. Dios te tiene allí para que tú construyas, para que tú seas un pilar, para que lo que Dios te ha dado sea una bendición para la iglesia donde tú te congregas. Bendito el nombre de Jesús. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica porque resuelve problemas, es amable porque no va a pelear ni gritar, es benigna porque es buena, porque siempre está pensando en la obra de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Da buenos frutos. La Biblia dice: por tus frutos te conoceréis. Y la gente que está siendo engañada por estas corrientes de divisiones, discierna a la persona que le está motivando a que usted se separe del lugar de donde usted está. Disciérnalo, escúchalo hablar. La Biblia dice: por tu fruto es que te voy a conocer. Entonces hay buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No hay hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo quiero hoy reprender en el nombre de Jesús todo espíritu de divisor, ese espíritu maligno que está dividiendo la iglesia, ese espíritu satánico que está atacando la iglesia. Ahora yo entiendo de que eso no lo vamos a detener, pero sí vamos a cuidar a los demás de este espíritu. O sea, yo entiendo que dentro del círculo que me acompaña, más de un Judas tiene que estar. Alguien se va a levantar con estos síntomas que acabamos de leer de Santiago 3, verso 13, con una sabiduría animal y diabólica, y va a ser gente de ministerio, gente que va a comenzar: es que a mí no me apoyan, es que no me voltean a ver, porque son gente que, como trabaja desde la esencia de la rebelión, comienzan a buscar cualquier excusa y comienzan a soltar veneno de su boca. Comienzan a hablar: es que allí no me miran, es que allí no ven mi ministerio. Entonces, cuando usted escucha hablar a esas personas, son gente que siempre lo que ha querido es ser vista. Nunca han esperado su tiempo, nunca han servido a Dios con humildad y con sencillez, sino que lo que quieren son cargos. Lo que quieren es que la gente lo ponga en un pedestal, que la gente siempre lo mire. Son gente que no le gusta, amén, que usted lo ignore. Siempre le gusta que usted lo vea. Y usted pruebe a personas que tienen este espíritu. El día que usted no le da un privilegio, el día que usted no lo toma en cuenta, ese día, a cualquier puerta que se le abre, que le dicen que le van a dar esto, que le van a dar privilegio, que le van a dar una carta de evangelista, que le van a dar ministerio, que aquí sí, porque siempre se le van a abrir las oportunidades. Satanás lo va a tentar. Pero eso es una sabiduría animal y diabólica. Y a mí me preocupa, porque si usted se está dejando arrastrar por estas corrientes, usted nunca va a crecer. Van a pasar los años y usted nunca va a crecer. Usted nunca va a crecer, porque cada vez que Dios a usted y a mí nos llama a un ministerio, usted no necesita dividir, usted no necesita hacer las cosas manipuladas, usted no necesita adelantarse, porque todo tiene su tiempo. Si Dios a usted un día le habló que iba a ser pastor, que iba a ser evangelista, que iba a ser profeta, pues deje que el Señor sea quien lo encamine a ese ministerio. Dios va a pelear por usted como peleó con David, porque Saúl quiso interrumpir el llamado en David, pero Dios nunca dejó a David. Siempre lo levantó, siempre lo puso en alto, siempre lo llevó a plataforma de su liderazgo, le puso la gente correspondiente. O sea, se levantaba el diablo, se levantaba Saúl contra David, y Dios iba delante de David. Pero David, una vez que fue ungido, no fue de la noche a la mañana que fue rey de Israel. Asimismo también, cada vez que Dios te hable, cada vez que Dios te da una profecía,
y que te dice de tu ministerio, no es de la noche a la mañana que ese ministerio va a venir sobre tu vida. Y el problema es que tenemos ministerios, concilios, que compran ministerios. Y entonces compran y lo que hacen es castrar a estos ministerios, porque lo están destruyendo. Le están diciendo, mira, vete para acá y aquí te voy a poner una iglesia y aquí hay un terreno. Cuando hay esos tipos de concilio, de ministerio, que lo que hacen es comprar, estamos hablando de ministerios infructíferos, de ministerios que no dan frutos, de higueras estériles, que no son capaces de pelarse la rodilla, de dejar el pellejo para levantar obreros que nazcan de ellos, porque lo más fácil es edificar donde ya está fundamentado. Ese es el perfil de los divisores, que no les gusta pagar el precio, sino que las cosas las hacen fáciles. Entonces, cuando ya ven a una persona que tiene ministerio, que está formado, comienzan a decirle, mira, vente conmigo, aquí te voy a dar esto. Hasta carro le ofrecen, y le abren los portones. Y lamentablemente, yo que conozco a Dios y que sé quién es Dios, lo que están haciendo es castrar ministerio, están matando ministerio, porque Dios no trabaja de esa forma y Dios no respalda a estas personas, porque son obras satánicas y diabólicas. Gracias, Espíritu de Dios. Esto está fuerte. Esto está fuerte. Esto es el perfil de una persona divisora. Es alguien que le va a robar el corazón de los que están descontentos. Mira, el pleito más grande que tenemos nosotros los pastores es con la gente descontentas, porque nosotros entendemos de que no a todos le vamos a caer bien. No todos van a estar no todos van a aplaudir las decisiones que uno toma como pastor. No todos van a decir, porque el quien nos llamó fue Dios, y como Dios fue quien nos llamó, no estamos esperando que el pueblo diga amén o diga sí o no. Uno obedece a Dios, uno busca la dirección de Dios. Y así le pasaba a Moisés, que cuando Moisés tomaba decisiones, habían unos corec que estaban en contra. Entonces siempre, pastores, nunca vamos a evitar de que tengamos ciertas personas dentro de nuestras reuniones y dentro de nuestros grupos o círculos que no estén a favor, que estén descontentos de cosas que uno está realizando, de visiones que uno está haciendo. Hay gente que va a estar en contra de la visión, pero por esta gente descontenta uno no se va a detener. El problema es que el divisor se aprovecha de esto, se aprovecha de estas debilidades de la obra y comienza a conversar con los descontentos. Aprovecha justo el momento de las murmuraciones y es una persona que se infiltra en las conversaciones, en los grupos de WhatsApp, y eso es terrible. Los cultos clandestinos, las oraciones clandestinas, porque todo opera bajo una rebelión, y se sientan a tomarse una taza de café, a hablar con los descontentos. Y esta persona que ya está endemoniado, que ya está operando un espíritu de división sobre él, comienza a hablar con la gente descontenta, a ganarse el corazón de la gente descontenta. Ahora, me gusta lo que Pablo habla, porque dice que los que son engañados por esta gente, que con suaves palabras y lisonja engañan los corazones ingenuos. O sea que los que engañan son corazones ingenuos. ¿Por qué se tiene que predicar esto? ¿Por qué se tiene que enseñar esto dentro de la iglesia? Porque nosotros como pastores debemos cuidar a la iglesia, debemos de cuidar a la oveja, que se van a levantar contumaces, falsos obreros, gente de ministerio que no esperaron el tiempo de Dios, que se quisieron lanzar, que se quisieron hacer las cosas a su manera. Amén, que nunca fueron sujetos a una autoridad, que nunca obedecieron órdenes, que son personas, amén, que no esperaron el tiempo de Dios. Entonces esta gente va a engañar esos corazones. Y un ejemplo que tenemos en la Biblia es Absalón. Mire qué terrible, qué espíritu más diabólico. Ahora, Absalón tenía todas las cualidades de un rey, tenía el perfil de un rey, tenía buena oratoria, tenía buen perfil, buena virtud física. La gente solo faltaba que se postrara ante Absalón. ¿Por qué? Porque Absalón era bello. Y cuando Absalón hablaba, conquistaba el corazón del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que hacía Absalón?
Se ponía fuera del palacio a esperar que toda la gente que David no atendiera o no le diera un resultado positivo, él viniera, hablara con esas personas, escuchaba a esas personas. Mire que Absalón tenía hasta el ministerio de ser rey, tenía hasta la paciencia para escuchar a la gente, pero lo hacía con una sabiduría diabólica, lo hacía con malicia, porque cada persona que tiene este perfil de divisor siempre va a llevar una maldad de por medio, una palabra que no lleve paz en el pueblo, porque esta persona nunca va a tratar de rectificar positivamente para que la obra de Dios avance, para que la obra de Dios continúe, sino que lo que quiere es ganar el corazón de este pueblo y atraerlo para él, porque lo que está armando, la plataforma que se está armando es una plataforma que va a romper una división en una iglesia. Miren, mis hermanos, cuando usted se da cuenta de las guerras, rumores de guerra, que están tirando bombas en Afganistán, que están tirando bombas en Irán, eso es un daño, hay sangre, siempre hay un herido. Cuando tiran bombas por aquí, bombas por allá, usted no vaya a pensar que vuelan en el aire y que no pasó nada. No, siempre hay daños. Así mismo pasa cuando una iglesia se divide. Hay daños horribles. Y le oramos a Dios para que Dios nos cuide de estas corrientes, pero también para que active el discernimiento de espíritu y que tengamos cuidado con estos Absalones, que son gente que tiene ministerio, pero que son gente que opera bajo la rebeldía. Aleluya. Son gente que quiere crecer a la fuerza. Son gente que quiere que la gente lo vea a la fuerza. Son gente que a la fuerza quieren tener lo que ellos sueñan y no esperan el tiempo de Dios, y no lo hacen sin pagar el precio que Dios quiere que nosotros paguemos. Un ministerio tiene que ser probado, como dice Pablo. Primero pruébalos. Si esa persona no da la talla, es porque esa persona iba a ser un instrumento del diablo. Y a veces uno, por cuidar la iglesia, por cuidar la obra de Dios, la gente dice: es malo, es que este es malo, es que es muy rudo, es que esto no es ni ser rudo, es que uno tiene que cuidar la iglesia del Señor. Y uno de los espíritus más fuertes que ataca la iglesia es ese espíritu de división, que empieza con disensión, con murmuración, con contienda, con carnalidad, con niñería, con inmadurez espiritual. Pero luego hay un rompimiento. O sea, Satanás logra, efectivo es su plan malévolo dentro de la iglesia, que lleva años trabajando, hasta que él dice: ya es tiempo, hay que atacar, porque ya tiene el corazón de esa persona tan armada, ya tiene el corazón de ese hombre, de esa mujer, ya concentrado, ya lo tiene suyo, ya es suyo ese corazón. Ya tiene todo el epicentro armado, y hay una sabiduría diabólica que puede engañar. Recuerde que cuando Satanás se vino allá del cielo, no se vino solo. Puede traer gente muy querida de nosotros, pero Pablo le llama: engañan a los corazones ingenuos, o sea, los débiles de fe, a las personas que no estaban firmes en el evangelio, a las personas que no tenían una certeza firme, total, pero que son gente que estaban incómodas. Y la gente incómoda es fácil de engañarla, porque esta gente tiene una labia para engañar, para seducir a los demás y arrastrarte. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? Cuídate del espíritu de divisor. Cuídate de todo aquel y vigila los frutos, porque la Biblia dice: por tu fruto es que te voy a conocer. Y hablo con el pueblo de grande estatura, grandes o pequeños. Vigilen bien y disciernan bien. Cuando alguien le haga una propuesta y le diga: mira, vente conmigo, te voy a dar esto, entiende que desde ahí no está Dios. Desde ahí no está Dios. ¿Cómo cuesta tener gente fiel dentro de la iglesia? Gente leales. Porque la gente que ama la obra de Dios, si viene una propuesta y le dice: te voy a dar esto, te voy a dar esto y vente conmigo, voy a hacer esto y vente conmigo, ¿qué es lo que usted va a decir?
No necesito nada, mi hermano. Yo tengo muy buena relación con mi pastor y yo soy miembro de una iglesia a la cual no pienso salirme, porque soy una pieza dentro de mi iglesia. Eso es lo que Dios quiere que tú hables. Eso es lo que Dios quiere que tú contestes cuando vengan estas tentaciones de esos espíritus divisores, de gente que tiene un ministerio pero que quieren acapararle a la fuerza, engañando, usurpando, derribando, destruyendo. Y eso, lamentablemente, aunque no queramos, eso existe. Número 2, para ir terminando, un divisor conspira ocultamente. O sea, que una persona que Satanás está usándolo para ir una obra nunca te va a atacar de frente. Siempre conspira ocultamente. Se reúne en oculto, hace pequeños grupos de WhatsApp, lo tiene planeado. Y puede estar sentado en la silla donde tú estás y todo lo tiene planeado. Su mente maquina más allá. El momento exacto, cómo lo voy a hacer, de qué forma lo voy a hacer, a dónde lo voy a hacer, cuál será la excusa que voy a tener para tirar el hachazo. Y eso es peligroso. Número 2, un divisor conspira ocultamente y sus críticas son muy destructivas. Siempre va a utilizar las debilidades, los problemas que hay dentro de la iglesia, y sus críticas serán como venenos en los corazones de las personas. Porque es algo que usted tiene que entender, que todo el que opera va a un espíritu de división nunca se quiere ir solo. Siempre se va a tener que arrastrar a 2, a 3 y a 4 y a 5, si es posible la tercera parte, como lo hizo Luzbel, como lo hizo Coré. Absalón logró conquistar el corazón de todo Jerusalén. ¿Cómo lo logró? Conspirando ocultamente contra su papá. Comenzaron a utilizar las debilidades de David, las negligencias del liderazgo de David, las debilidades del liderazgo de David, y comenzaron a atacarlo. Algunos decían: es que David ya está viejo, es que David ya no pelea, es que David ya no tiene carácter. Recibían consejos. Mira, quien aconsejaba, porque tú tienes que saber quién te está aconsejando. Si la persona que te está aconsejando es alguien que tiene raíces de amargura contra el líder que está organizando esa organización, esa iglesia, esa célula, esa obra, si tú ves que esa persona que te está aconsejando y te está aconsejando mal, lo primero que te dice es: salte, vete, mira, te va a ir más bien allá, allá te van a dar esto. Siempre te está lisonjeando, está aludando, está haciendo cosas para moverte, para destruirte. Conspira. Es una persona que conspira porque lo está haciendo desde una amargura, una raíz de amargura, una herida que tiene contra un líder. Siempre las personas, cuando salen de un concilio, cuando salen de una iglesia y cuando hablan mal de donde salieron, vienen heridos. Y yo no quiero que usted sepa que usted no puede seguir escuchando esos corazones enfermos, porque lo que te ministran también te ministra lo que tiene adentro. Y si esa persona está enferma, los que están siendo ministrados por esa persona también estarán enfermos. Dime quién te está poniendo la mano. Dime quién te está predicando, a quién estás escuchando, quién te está ministrando, y te diré qué clase de espíritu eres tú, qué espíritu está operando en ti, qué es lo que te tiene atado hoy mismo. Por eso cuando Pablo llega a Gálatas dice: Dios mío, pero ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? Porque cuando llegaron los judaizantes a despiar el corazón de un pueblo que ya estaba recto, lo dividió completamente. Pablo sufrió la división de una iglesia completa. O sea, cuando hablamos de división, no vamos a decir que no lo vamos a pasar. Yo lo he pasado y ya perdoné. He sabido lo que es ser traicionado, he sabido lo que es tener gente desleales, y sigo pasando muchas cosas. Pero cuando Pablo habla de la iglesia de Gálatas, es una iglesia que se desvió,
que fue engañada, que fue dividida. Lo sacaron, hablaron mal de Pablo. Y Pablo estaba perplejo porque dijo: yo soy testigo de que ustedes, cuando yo venía, inclusamente estaban dispuestos a sacarse sus ojos y dármelo a mí, porque ustedes sabían enfermedad en mis ojos. Y cuando me miraban sufrir, ustedes se esmeraban porque no les gustaban verme sufrir, llorar, y eran posibles quitarse sus propios ojos. Lo desconozco. Pablo estaba perplejo porque decía: lo desconozco. Ustedes no son la iglesia que yo conocí. ¿Quién los fascinó? Otra versión dice: ¿quién los embrujó? Habiendo ustedes comenzando en el espíritu, terminar en la carne. Se fija que el espíritu de división puede desbaratar, destruir y hacer perder una iglesia completa. Y Pablo tuvo que tirarse a llorar. A llorar. Y eso es terrible, porque duele. Pues usted nunca participe en una división. Nunca participe en una división. Las veces que usted quiera irse a un lugar, váyase en paz, pero nunca vaya con fama de divisor. Las veces que usted se quiere retirar de una iglesia, váyase en paz. No se vaya enfermo, porque la iglesia donde vaya va a ir enfermo. Y si usted quiere avanzar en su ministerio, hable con su pastor y dígale: yo necesito que usted me apoye, yo necesito crecer. Pues no se vaya bajo la oferta de otros que le están ofreciendo tarima, fama, que se le están abriendo otras puertas. No, váyase bien. Si es de Dios, que usted se vaya, porque yo creo que Dios te puede mover a un lugar donde hay un propósito mayor para tu vida. Pero cuando las cosas son de Dios, Dios todo lo arma y usted queda en paz. Y usted no queda como una persona que se llevó 100,000, 10,000 miembros y queda mal delante de la gente. Y qué terrible que usted tenga un expediente y en el expediente diga que usted, su ministerio creció bajo una división. Qué terrible es que su ministerio pastoral, su ministerio apostólico, su ministerio fue producto de una división. ¿Qué biografía usted va a usar el día que usted tenga un aniversario de su iglesia? Usted va a escribir allí que usted nació de una división, que operó bajo rebeldía. Jamás lo va a hacer. Por ende, las cosas lo tenemos que hacer bien. Y este mensaje tiene que ser educativo. Educativo para su iglesia, educativo para su ministro, que estamos faltos de ética, porque tantito viene un miembro a nuestra iglesia, no preguntamos cómo vienen de otras iglesias, no le decimos por qué se salió de otra iglesia. Lo venimos, lo agarramos, le damos un cargo, lo ponemos en el altar, le damos un pedestal, y esa gente no van a funcionar. Siempre van a venir a dañar la obra de Dios porque vienen enfermos. Entonces hay que pasarlo por un proceso. Usted no lo va a rechazar. La Biblia dice que el que viene a mí, yo no lo rechazo, pero lo va a pasar por el proceso. Yo al principio cometí todos estos errores y por eso lo estoy predicando, porque tengo la autoridad para decirle a las personas que no vamos a llegar a ningún lado recibiendo gente enferma. Bendito el nombre de Jesús. Haciendo trampa, formando mi imperio haciendo trampa, de ninguna forma. Lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer con transparencia, lo vamos a hacer usando la pacificación, lo vamos a hacer buscando la dirección del Espíritu. Si es del Espíritu de Dios, las cosas se van a hacer. Si no es del Espíritu de Dios, se desarma mi punto. Pero lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer en orden y decentemente. Pero donde hay disensión, hay una obra perversa. Yo no quiero participar en la obra de Satanás. No quiero participar en obras infractuosas de las tinieblas. No sé si es sabio decirlo acá en público, pero eso fue hace años, donde una persona me quería tentar, me estaba ofreciendo, habían muchas ofertas, me decía: viaje a los Estados Unidos, viaje por acá, y me decía: salte de allí, ahí no vas a hacer nada, porque siempre Satanás va a llegar a tentarte. Por eso te estoy aconsejando que van a venir tentaciones, corrientes pecaminosas que van a querer confundirte, pero tú pon la antena y discierne, porque es cosas que no vienen de parte de Dios.
Hay cosas que no vienen de parte de Dios. Esto no se trata de lo que yo quiero. Esto se trata donde Dios te quiere. Vas a aceptar la voluntad de Dios. Y si Dios quiere que estés en esa iglesia donde no hay pantalla LED, donde no hay piano, donde te están ofreciendo un piano mejor, mira, esté fiel. Mis hermanos, no sé qué palabra decirlo, pero tenemos tanta gente, Dios mío, y qué terrible, qué tanta infragilidad, insensibilidad hay dentro del pueblo de Dios, que por un plato de lentejas se venden, por un dinerito se venden y le son desleales a sus pastores, le son desleales a su iglesia. Séale fiel a la obra donde Dios lo puso. Séale leal, sea una bendición. Usted útil en ese lugar. Y si un día el Señor permite sacarlo, pues gloria a Dios. Dios mismo le va a dar la salida. Y Dios mismo, como lo hizo con David, va a pelear por usted. El mismo Saúl se dio cuenta que David era el ungido de Dios. Así Dios también va a pelear por usted. Pero si usted se sale mal, pero si usted se sale peleado, si usted se sale, mira, que hay gente que me está escuchando que necesita volver a su iglesia y tiene que volver a pedir perdón, porque fracasaste en el momento de la prueba. Cuando Satanás te tentó, tú tenías que resistir en ese lugar, tú tenías que pasar el proceso en ese lugar, y ahí es donde Dios te quería exhibir. Hay lugares donde Dios te va a hacer regresar, como lo hizo con Jacob, porque la única cosa que estaba interrumpiendo que Jacob no recibiera la bendición era lo que había hecho en casa de Esaú. Tenía Dios que hacerlo regresar a Esaú para que arreglara las cosas con Esaú. Bendito sea el nombre de Jesús. El perfil de un divisor siempre traerá críticas destructivas. Nunca va a traer palabras de aliento, palabras de solución. Mire, podemos hacer esto. Siempre sus palabras serán destructivas, con la inspiración diabólica de destruir, de desbaratar, de contaminar al resto. Ese es el perfil de un divisor. Número 3, un divisor no busca fortalecer la obra, sino debilitarla. Su esmero es debilitarla. Por eso es que se alegra cuando hay cosas malas dentro de la iglesia, las publicas. Por eso es que tienen sueños raros. Yo soñé que la iglesia se dividía, que la iglesia se partía. Yo conozco gente que me han soñado, amén, pero son sueños destructivos. Y yo le voy a decir algo: yo no le creo cualquier sueño. Yo creo una profecía, pero no le creo a cualquier profeta loco que me venga a decir cosas. Que lo soñé. No le creo a cualquier sueño, porque uno tiene que discernir de dónde es que viene esa esencia. Y uno no es que sea soberbio, no, uno no es que sea altivo, uno escucha. Pero hay sueños tan satánicos. Una vez vino una hermana y me dice: pastor, fíjese que yo lo soñé caído. Ese es el deseo suyo, porque hoy más que nunca Dios me tiene fortalecido. Hay gente que te sueña desbaratado. Nunca sueñan que están en victoria. Nunca sueñan que la iglesia va de gloria en gloria, en poder en poder. Siempre sus sueños son satánicos. Y dentro de la iglesia tenemos esos tipos de soñadores que nunca sueñan con edificación. Siempre sueñan con demonios, con satanistas. Nunca ven ángeles, solo demonios. Que la iglesia está en pecado, que el altar no lo cuida. Y yo entiendo todas esas cosas. Pero el divisor siempre buscará un pelo en la sopa, porque nunca buscará cómo fortalecer la iglesia. Siempre buscará cómo debilitarla. Nunca traerá solución, sino que lo que buscará cómo las cosas no se solucionen. Buscará más y más y más. Y no sé si esa persona, sin darse cuenta o no se da cuenta, se da cuenta o no se da cuenta, Satanás la está utilizando y no se ha dado cuenta, o sí se está dando cuenta. Ahora, todo esto es un estilo de brujería dentro de la iglesia. Hay falsos dones dentro de la iglesia, hay falsas profecías dentro de la iglesia, hay falsos ministerios dentro de la iglesia. Y siempre los falsos dones, los falsos ministerios irán en contra de la obra de Dios. Jezabel dice que profetizaba y enseñaba a fornicar a su pueblo. Siempre va, el espíritu de Jezabel siempre va a odiar lo genuino. Siempre va a traer desorden dentro de la iglesia. Siempre su liderazgo va a tratar que su liderazgo sea para traer conflictos dentro de la iglesia. Por eso yo alerto al pueblo que si van a escuchar, que escuchen palabra.
que no anden detrás de profetas. Y yo no quiero, yo soy un fiel creyente de la profecía, pero a veces la gente es tan inmadura y son llevados por todo viento de doctrina. Porque el profeta me dijo esto, el Señor me dijo esto, que la fulana de tal me tenía envidia. ¿Qué profeta te va a decir eso? O sea, que si un profeta te dice la fulana de tal te tiene envidia, ¿qué está tratando de hacer? ¿Qué espíritu está moviéndose en ese profeta? Que lo que está sembrando es una discordia con un hermano. Entonces desde allí usted discierna que hay cosas que no vienen de parte de Dios. Hay cosas que no la está moviendo el Espíritu Santo, sino que hay un espíritu que entró dentro de la iglesia y que la única forma que podamos sacarlo es que nos unamos, que nos abracemos, que rompamos cadenas, que nos perdonemos, que busquemos cómo mejorar, que tratemos de fortalecernos juntos, que usemos nuestros dones, nuestros ministerios como un complemento para edificar la iglesia. Que intentamos que esto no se trata de un hombre, que esto no se trata de tu imperio, se trata del servicio a Dios, se trata de dar lo mejor para Cristo, que no son nuestros propios intereses, que no es mi perfil el que tiene que ser visto, sino que tiene que ver con el avance, con la sanidad de la obra de Dios, que la iglesia marche bien. Pero hay gente que no le interesa ver la iglesia bien, no le interesa lo que la iglesia pasa, más bien se alegra cuando un hermano cae. Mires quién te está usando, que el día que un hermano que estaba de pie cayó y tú digas: yo lo sabía que iba a caer, yo sabía que se iba a caer. ¿Qué espíritu te está usando? Porque si tú lo sabías, porque nunca oraste por esa persona. Porque lo que a ti te interesa es que las sillas estén vacías, no que las sillas estén llenas. Es más, yo conozco personas que se turban. A veces estamos en vivo y están poniendo: ponga el pueblo para ver cuánta gente vino. Se turban cuando Dios te ve creciendo. Se turba cuando el Espíritu de Dios se está moviendo. Se turban cuando el Espíritu de Dios está haciendo cosas, porque tenemos infiltrados dentro de la iglesia. Y no lo vamos a correr. No vamos a correr a esa gente, pero sí vamos a despertar el discernimiento para que pongamos a cuidado a todas las personas que amamos de este tipo de espíritu. Y tenemos que enseñarle al pueblo de Dios que este demonio va a atacar la iglesia, la obra de Dios. Mis hermanos, Cristo ya viene y no podemos hoy estar divididos, sino estar más unidos más que nunca. Gracias por los que están conectados. Por lo menos digan un gloria a Dios los que están entendiendo. Un divisor nunca buscará fortalecer la iglesia, sino debilitarla por completo, difamarla. Son la gente que difama la iglesia. Mire, qué terrible escuchar. Yo sinceramente, con solo cuando me hablen mal de su pastor, yo no lo escucho. Indeterminadamente que sean pastores que fallaron. Cuando me comienzan a hablar mal de su pastor, me da asco. Porque si hablan mal de su pastor así, me dice: ¿cómo van a hablar de mí de mañana? Si no son capaces de hablar bien de su pastor, imagínense que pueden hablar de mí. Cuando vean mis debilidades y mis errores, Dios mío. Entonces, cuando vemos estas personas que, como salieron heridos de un lugar, comienzan a difamar la iglesia del Señor. Y son gente que estuvieron dentro de la obra. Y Dios nos cuide, Dios nos guarde del espíritu de divisor. Un divisor siempre buscará cualquier propuesta buena. En el momento que se le abra una puerta muy buena, abandona. Le toma como que Dios se la dio. Me abrió la puerta. Pero si tú te separas de ese lugar y sales mal, sales en rebeldía, sales en pleito con tu pastor, sales en pleito con tus líderes, hablaste mal, calumniaste, hiciste mucho daño,
esa puerta no te la abrió Dios. Esa puerta te la abrió el diablo. Y tú vas a ver qué es lo que va a pasar dentro de unos años. Porque el divisor, el diablo lo apoya. A los principios, el divisor, como tiene un ministerio, tiene un auge. Y es falso, un falso avivamiento. Y pareciera como que Dios lo está respaldando, pero no es así. Yo lo he visto. La primera vez que tuve la experiencia de una división fue al principio del ministerio, donde yo lloré. Y le voy a decir la verdad, como estaba iniciando, me sentí tan dolido que esa prueba no la podía soportar, porque me confundí y creí que el error o el que estaba siendo desechado por Dios era yo. Y entonces el divisor estaba en todo su auge. Pero meses después, esa persona cayó con una miembra que también estaba aquí y se rompió en estructura. Yo lo decía que cayera de ninguna forma. Todo lo que inicia mal termina mal. Entonces yo lo estoy hablando como una voz de alerta. Cuando tú estás haciendo las cosas mal y no estás guiado por el Espíritu Santo. Voy a volver a leer Santiago para que usted lo mire. Mire lo que dice Santiago. Estas son características que usted tiene que discernirla. Cuando usted un día se le mete el diablo y dice: ya no voy a seguir, discierna quién lo está guiando. Dice el verso 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en su sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque estas personas comienzan a atacar y se meten hasta en puntos doctrinales. Porque si esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, luego es amable, discierne, luego es benigna, es llena de misericordia, da buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, sino que en el fruto de justicia se siembra en paz aquellos a quienes hacen la paz. Si te está moviendo esta característica de buenos frutos, pacífico, amable, misericordioso, con incertidumbre ni hipocresía, con buenos frutos de justicia, con paz, entonces el Espíritu de Dios te está moviendo. Yo creo que Dios te puede mover a otro lugar. Y a veces te va a pasar lo de Nehemías, que Nehemías fue a su tierra natal y le pidió como señal de que el rey estuviera de acuerdo. Entonces vas, cuando tú sales bien, hasta tu propio líder, tu propio pastor te va a bendecir y te dice: no, si es Dios, aquí no vamos a detener a Dios. Ahora también pueden haber cosas, estructuras que están pasando dentro de ese lugar, que están diabólicas, que son satánicas, que Dios mismo te saca y te dice: sal de tu tierra y de tu parentela, huye de allí. Pero ves el resultado después, tú vas a ver luego el resultado. Pero cuando tú te sales, porque tú estás siendo dominado por este espíritu de arrogancia, de altivez, de espíritu de soberbia, de rebeldía, entonces ahí vas mal. Cuando te estás dejando seducir por las propuestas que te están haciendo los demás, ahí vas mal, porque te estás dejando acarrear como Balaán. Mire, el profeta Balaán, ¿qué es lo que hizo? Como Barak le estaba dando dinero y estaba comprando, él no le importaba profetizar maldición contra el pueblo. Ahora la Biblia dice que este era profeta. Y así están muchos cristianos siendo seducidos por dinero, por dinero. Las propuestas más grandes que le den, con ese se van. Y no debe de ser así. Tú estarás donde Dios quiere que tú estés. Tú vas a trabajar donde tú eres efectivo, donde Dios quiere que tú estés. Tú no lo puedes hacer por las propuestas que te hacen. Van a sobrar propuestas muy buenas, muy buenas. Imagínense cuántas propuestas yo he recibido. Pero sé fiel a los tuyos. Sé fiel a los que te han ayudado, a los que te han echado la mano. Sé fiel a los que te han amado, a los que nunca te han dado la espalda, a los que te han apoyado. Sé fiel a tu pastor, sé fiel a tu iglesia.
de donde naciste, donde te prestaron el altar, donde te dieron un privilegio, donde aprendiste a predicar, donde te discipularon, donde aprendiste muchas cosas. Sé fiel, no seas ingrato. Yo no sé a quién Dios le está hablando por ahí. Sé fiel, no seas ingrato. Nunca te dejes seducir por este espíritu de rebelión. Dios les bendiga a todos y gracias por conectarse, a todos los que todavía están expectantes a esta palabra. Yo sé que estos tipos de mensajes a veces causan miedo, pero son espíritus que uno debe tener mucho cuidado. Pero también tenemos que tener cuidado con las personas que están siendo influenciadas por este espíritu de división. Así que Dios les bendiga. El perfil de un divisor, así se llama el mensaje. Dios les bendiga a todos.